Hola, buenas tardes y buen día para todos. Estamos por iniciar la última parte del capítulo 17 del estudio del libro El Evangelio según el Espiritismo y vamos a terminar este estudio con algunos compañeros que nos asisten el día de hoy. Agradecemos su presencia y también agradecemos el que continúen con nosotros en estos estudios que tratan de extraer las verdades que el maestro trajo y traducidas o explicadas por los guías, por los mentores y guías espirituales. Entonces, el capítulo de hoy, voy a abrir un poco más la letra para que se entienda. Los superiores y los inferiores. Bueno, aquí básicamente nos habla sobre que siempre va a haber personas que nos dirijan y va a haber personas que seamos dirigidos, superiores también en grado jerárquico, considerando que Dios es como la inteligencia mayor, y después vienen una secuencia de entidades que tienen a su cargo conducir o dirigir los esfuerzos de muchos seres. Y en el plano terrestre podemos verlo como los jefes con los subordinados, en cualquier orden, en el gobierno, en la educación, en la sociedad, en la misma familia. Hay personas que son los superiores, el padre o la madre, normalmente, y los hijos. Y bueno, es una jerarquía natural. Entonces la autoridad es una necesidad para conducir los esfuerzos del conjunto. Y así se dice que el poder de tener autoridad, al igual que la riqueza, es un encargo. Es como un encargo que nos da Dios o la inteligencia o la energía creativa y que nos coloca en un estado en el cual podemos conducir o tenemos cierta autoridad sobre otras personas. Pero ese encargo, que es como un préstamo de ese poder o de ese cetro, debemos rendir cuentas a aquel que está investido de ella. Entonces vamos en un momento dado, a rendir cuentas, así como comentábamos del dinero. También si somos padres o somos madres, o si tuvimos o tenemos autoridad para formar una familia, por ejemplo, o tenemos cierta autoridad porque hay personas que nos escuchan, nos hacen caso, tenemos ese encargo que debemos rendir cuentas de cómo lo usamos, porque no es gratis. Entonces dice aquí que nunca deberíamos pensar que es un derecho o una propiedad. El cetro de poder, por decirlo como yo lo llamo, o la autoridad, no es un derecho o una propiedad. Pues ¿por qué? Porque no siempre lo vamos a tener. En alguna vida somos hijos y alguien está a cargo nuestro y hay una autoridad, el padre, la madre. En otra vida somos padres o madres, por ejemplo, o también podemos ser directores o coordinadores de alguna organización, del tipo que sea. Pero lo cierto es de que nunca lo vamos a tener por siempre, esa autoridad o ese poder, pues la retira Dios cuando le place. Podemos fallecer, podemos quedar fuera de la empresa y quedarnos sin poder y sin autoridad. Entonces aquí se nos dice que nadie puede decir que algo le pertenece, o sea, la autoridad, cuando se le puede quitar sin su consentimiento. O sea, el poder, por ejemplo, que se nos da sobre otros, en algún momento se nos quita. Y me recordó mucho el caso de Edgar Cayce. Por ejemplo, Edgar Cayce preguntó por qué estaba en una experiencia en la cual, aunque tenía ciertas facultades, no podía estar bien económicamente, por ejemplo, que no estaba precario en la riqueza. Entonces él mismo se hizo una autoindagación y se descubrió que él en una vida anterior había sido un sacerdote de grandes poderes psíquicos que podía manipular y de hecho quizás hizo eso. Entonces la ley lo obligó de alguna forma a que ese poder o esa autoridad que tenía, el poder oculto, el poder de manipular a nivel mental, de dirigir con su voz, por ejemplo, se le fue quitado y pasó experiencias, digamos, de expiación y posteriormente tuvo que pagar, digámoslo así, en puestos de subordinación, inclusive. Entonces no fue nada fácil para él y una de sus últimas encarnaciones, creo yo, fue la de Edgar Cayce, donde tuvo que, él mismo pidió servir a la humanidad. Entonces ahí fue que el que quiera ser más grande, que se haga el más pequeño. Entonces también nos dice aquí que Dios confiere la autoridad a título de misión o de prueba.
Es decir, puede haber cuando alguien, por ejemplo, un Nelson Mandela, por ejemplo, o un Martin Luther King, quizás, o un presidente que es honesto y que quiere servir a su pueblo, es un título de misión, o sea, viene con un papel misionero, viene con una misión. Pero también, por ejemplo, Napoleón venía a derrocar, por ejemplo, la monarquía y la prueba fue que la reprobó porque él se quedó de monarca. Él venía a instaurar un orden, por ejemplo, Napoleón se sabe que tenía facultad, capacidad para dirigir, tenía mucha autoridad, pero desafortunadamente reprobó. Entonces, por eso puede ser una misión, pero también puede ser una prueba, porque Dios lo quita y lo retira. De hecho, nadie es eterno a nivel físico para mantener completamente la autoridad. Entonces, así los que estamos aquí tenemos cierta autoridad, tenemos familias que dirigimos, tenemos personas que podemos, entre comillas, influenciar, tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos manejándonos. Y quien quiera que sea depositario de autoridad, sea cual fuere la extensión de ella, o sea, no importa si es chiquita o mucha la autoridad, desde la del Señor sobre su servidor hasta la del soberano sobre su pueblo, no debe olvidar que tiene almas a su cargo. Entonces también nosotros contamos, o sea, tenemos cierta influencia, cierta autoridad sobre los demás, sobre algunos. Y eso es un riesgo muy grande si no lo sabemos manejar. Habremos de responder por la buena o mala orientación que impartamos a nuestros subordinados o aquellos que nos sigan. Y sobre nosotros recaerán las faltas que éstos lleguen a cometer, así como los vicios a los cuales sean arrastrados a consecuencia de esa orientación o de los malos ejemplos que demos. Entonces, por eso también se dice que la prueba del ser padre o madre es una prueba muy difícil, porque de los padres o madres depende en mucho, en gran medida, el desarrollo de los hijos y el camino que sigan a futuro. Entonces, muy importante esta parte, muy importante. Cada hombre tiene en la tierra una misión, sea grande o pequeña, y esa misión, cualquiera que sea, se le otorga siempre para el bien. O sea, siempre tenemos una misión de ser creativos para el bien, crear eh, positivamente para beneficio y la evolución de los demás. Eso sería como el punto. Entonces, bueno, continuamos con esto. Como alguna vez se nos preguntaba, ¿no? Que decíamos que la riqueza, ¿qué has hecho de la riqueza? Que debía ser en tus manos una fuente que esparciera fecundidad alrededor tuyo. De la misma manera, o sea, en un capítulo anterior hablamos de la riqueza y vimos que la riqueza realmente es un instrumento, es energía y esa riqueza es temporal. Somos administradores de la riqueza del Padre, del cosmos y debemos rendir cuentas a ella. Entonces, cuando tenemos riqueza, se nos da con un propósito más allá de nuestro propio beneficio personal, de nuestra propia satisfacción. La riqueza está hecha precisamente para enriquecer el espíritu. La mayoría de la gente cree que la riqueza está hecha para complacer al cuerpo, y lo cierto es que no. Está hecha para enriquecer el espíritu, para llenarlo, digámoslo así, de adornos que perduren y que se los lleve en el plano espiritual. Entonces, de la misma forma, se nos va a preguntar qué hemos hecho con la autoridad. ¿Qué uso has hecho de tu autoridad? ¿Qué males has podido evitar? ¿Y qué progreso promoviste en tus subordinados? No fue, tus subordinados no están, si es que eres jefe, si eres autoridad, no están para que los conviertas en esclavos de tu voluntad, ni en instrumentos dóciles a tus caprichos o a tu ambición. Aquí me recuerdo mucho, y perdón por comentarlo, por ejemplo, el caso de los obispos, de los sacerdotes, de los que tienen autoridad, por ejemplo, religiosa. Muchos de ellos, por su nivel, gurúes, maestros, líderes espirituales y pseudo espirituales, convierten en esclavos a los que a sus seguidores y los convierten en instrumentos dóciles a sus caprichos y a su ambición personal. Y ellos tendrán que rendir cuentas ante la autoridad mayor. Dice, te hice fuerte y te confié a los débiles para que los amparases y los ayudaras a ascender hacia mí. Entonces, tener poder, tener autoridad es un
privilegio, pero también es una carga. También puede ser un elemento que nos eleve, porque dice que el que es capaz de dirigir en lo poco, se le dará mucho más para que pueda dirigir en mucho. Entonces, por ejemplo, algunos de nosotros tenemos intención de servir, de curar a nuestros semejantes, de ayudar, y eso es loable. Pero para ello tenemos que ser merecedores de ese privilegio de poder servirlos. Entonces, muy importante este aspecto, ¿no? Dice, el espiritismo le enseña que si hoy le obedecen a la persona que es el jefe, tal vez antes le han dado órdenes, o sea, se invirtieron los papeles, o se le darán más adelante, y entonces será tratado según la manera como haya tratado a los otros. Esto viene al caso, por ejemplo, cuando Edgar Cayce dice que no puedes recibir algo que tú no hayas sembrado, porque entonces no sería congruente. Por ley de afinidad, si nosotros hemos estado en trabajos, hemos estado dependiente de algún jefe, de alguna autoridad, y nos ha hecho la vida de cuadritos, nos ha hecho daño, por ejemplo, o nos ha vituperiado, nos ha rebajado, nos ha lastimado en el orgullo o en la dignidad, entre comillas, personal, muy probablemente, y dependiendo de la intensidad de ese sufrimiento nuestro, es el grado en el cual nosotros hicimos daño a otros en vidas anteriores o, o estaríamos programando una encarnación posterior en la cual seamos tratados así. Dice, si bien el superior tiene deberes que cumplir, el inferior también los tiene, obviamente, y no son menos sagrados. La autoridad y los subordinados tienen un papel que cumplir y esto es importante, porque no es únicamente cuestión de cumplirle a la empresa, a la institución, al gobierno o a donde estemos. Es una cuestión de valores, de honestidad, de ética, de integridad, que quizás no siempre hemos tenido la conciencia de ello. Cuando estamos en el trabajo nos dicen, bueno, yo trabajo y hago como que trabajo porque mi jefe o mi empleador hace como que me paga. Y esta frase la escuché muchas veces en mi trabajo. Y lo cierto es de que si no estoy de acuerdo, pues debería buscar otro trabajo. Eso sería lo más ético. Pero no siempre estamos en esa conciencia. Dice, dice, muchas veces algún subordinado se ve obligado a soportar esa posición. Por ejemplo, aquel que tiene que trabajar y que no tiene otra opción, aparentemente, porque no encuentra otra opción mejor. Dice que el espiritismo le enseña a resignarse y a considerarla una prueba para su humildad necesaria para su adelanto. Y aquí me detengo un poco. Muchas veces esto lo vemos puerilmente, lo vemos como que, ¿qué cosa, no? De que tengo que resignarme a que me traten mal, tengo que resignarme a, pues, tener una familia donde no puedo crecer profesionalmente, mi esposa me demandó, tengo mis hijos, un hijo enfermo y me veo obligado a soportar una situación que no quiero o tengo un hijo con una apariencia, por ejemplo, de enfermedad, de nacimiento, o tengo ¿qué X, Y, ¿no? Tengo un enfermo, yo quería ser artista o futbolista y me lastimé la pierna, X, Y o Z. Este caso particular se refiere a la autoridad. Me veo obligado a ser subordinado de alguien, por ejemplo. Pero en este sentido, la resignación se entiende como paciencia, como la capacidad de entender que si no tengo otra cosa mejor que hacer o otra vía, porque no es una vía de escape, es aceptar la responsabilidad, la resignación que mal se ha entendido es la capacidad de ser paciente para aprender a ser claro, aprender a discernir la prueba, porque estamos siendo puestos a prueba. Y muchas veces la prueba es la humildad, otras veces la prueba es la paciencia, la tolerancia. Y muchas otras veces la prueba es aprender precisamente de esa experiencia porque no lo aprendí en el pasado. En el pasado hice y deshice y no hubo freno que se me opusiera. Ah, bueno, en esta me están haciendo y deshaciendo y no debería haber freno que se opusiera a ello. ¿Y esto por qué? Porque es necesario equilibrar. Recuerden que la ley universal no es una ley
punitiva, o sea, castigadora. Es el equilibrio, como el agua, que busca su cauce y el agua puede inundar, el agua puede llenar una presa, el agua puede cubrir los sembradíos, pero el agua no tiene en sí una intención de dañar al otro. Los seres humanos hemos creado condiciones en que el clima lo hemos alterado, las presas las construimos con materiales económicos y tantas cosas. Hemos construido ciudades donde antes había corrientes de agua y no culpemos al agua ni a la naturaleza. Entonces la ley universal funciona así. No tiene ese sentido de, le voy a hacer daño porque se lo tengo que hacer. Todo es el energético, todo es electromagnético, todo es atracción, repulsión. No hay de otra. Muy bien. Entonces mm, dice, cuando ya llegamos a una comprensión mayor, somos inducidos por el sentimiento del deber, o sea, tenemos un sentido del deber que su fe le confiere. La fe no es algo abstracto, es como una capacidad de ir entendiendo que todo está en orden y todo está en ley. Y tenemos esa certeza de que todo desvío del camino recto implicará una deuda que tarde o temprano deberemos pagar. Entonces, este es el texto. Francois Nicolas Madeleine, Cardenal Morlot, París 1863. Entonces, si tuviesen alguna pregunta, algún comentario, digo, yo me permití otra vez marcar los textos que encierran el contenido. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna resistencia? ¿Alguna huelga? ¿Un comentario que no estén de acuerdo? Que no lo vean, que no tiene sentido, algo que aquí se exprese, pues adelante. Algo que quieran decir, por favor. Nadie ha tenido el problema de tener un jefe que no aguanten o una jefa, digo. ¿Qué aprendimos de ese jefe o esa jefa que no aguantamos? O peor aún, o mejor aún, ¿qué tal si nosotros somos aún esos jefes o jefas? Adelante, Elizabeth. Bueno, a mí me pasó mucho, antes de tener este trabajo donde estoy, que tuve como jefes así, o sea, que eran muy difíciles. Incluso me tocó una que, ay, no, hasta me hacía llorar, ¿no? Y sí, sí la padecí mucho y tuve muchos trabajos donde me costó como estar bien. Pero eran trabajos que no estaban como a lo que yo había estudiado, ¿no? O sea, como que yo me ponía en ese lugar de trabajo, ¿no? Eran como de auxiliar. Yo misma como que yo me decía, aquí me quedo. O sea, y al fin y al cabo esos trabajos sí me ayudaron, porque yo también me di cuenta que pues también no cumplía yo con cierta parte. O sea, yo también luego los dejaba o no iba. Entonces yo decía, ¿por qué están en contra mía? Pero pues yo también no hacía mi parte, ¿no? Como trabajador. O Sí, sea, la realidad es que no me gustaba trabajar ahí, ¿no? Y sí me costó mucho darme cuenta porque sí fueron varios trabajos que fue así, un jefe así, pero yo también no daba de mi lado, ¿no? Y aquí es todo lo contrario. Ahorita yo creo que pasé la prueba, no sé, porque hasta recibo el apoyo de mi jefa, ¿no? Y pues ya, y me encanta, ¿no? Lo que hago, obviamente, pues todavía estoy como en esa parte, pero sí, ¿no? O sea, hasta mi relación con mi jefa es hasta diferente, ¿no? Como, no, tal vez no es mi amiga, pero sí me tiene como cierta consideración. Ahí yo no sé si sea un ejemplo de lo que a mí bueno, esa es mi experiencia mía, ¿no? De lo que yo he vivido. excelente. Muy bien, gracias. Gracias, Elizabeth. Patti, por favor. Sí, sí, sí. Oye, David, bueno, igualmente, no, a mí bendito sea Dios, no me ha tocado ningún jefe, porque creo que nunca he tenido jefe, entonces tengo que revisar, ahorita que dijiste dije, que revisar cómo soy yo como jefa, ¿no? Porque,
Pero bueno, yo creo que estoy bien porque me duran años, mi gente me dura años, 7, 8, 9 años, ¿sí? Pero bueno, lo que yo quiero es aportar es esto. ¿Por qué la gente creemos que ser espirituales es ser pobres, ¿sí? Tener la creencia de ser pobres y vivir en la miseria. Yo creo que es fuerte la palabra, pero sí lo he encontrado mucha gente eso. Tampoco quiere decir que tenemos que tener la riqueza, si nos viene pues la riqueza incluso hasta de por generaciones. Yo creo que la riqueza, y lo dijiste, me gustó mucho la parte que dijiste, pero es vivir en la pobreza, en la miseria o ser entregados, que es muy diferente eso, ¿sí? Que dedicarnos más bien a las cosas materiales y también lo aprendí mucho de ti, es de que la entrega, el servicio y bueno, otras cosas y se darán por añadidura. Entonces, bueno, y también acerca de cuando se tienen facultades, dones, riqueza económica, buena salud, eh, incluso hasta la apariencia física de ser hermosos, armoniosos, este, carismáticos, la mediunidad, ser jefes, aquí lo puse, ser soberano, lo que dijiste también tú, o tener ciertos cargos, ¿no? Porque no es que seamos solamente grandes, porque incluso hasta a veces está el empleado, el jefe de los empleados demostrador, no porque los haga menos, pero hasta teniendo la oportunidad de ser jefe, cambian las personas. Cambian por su responsabilidad, sí lo entiendo. Pero cuando cambian y dicen, "Ah, no, pues ahora sabes que ahora van a ver la comisión a mí y yo voy a ser peor, ¿sí? Entonces, y recalcar, sí, creemos que son cosas buenas para nosotros, pero sí a veces se dan también a veces pensamos que el dinero se da. Muchos decimos, ay, él tiene mucho dinero, que le va bien y le llega más dinero, ¿no? Pues yo no sé si realmente es porque ahora sí se lo merece, pero nada tiene que ver de merecimientos de otras vidas el dinero, pero sí, vivir cómodo sí, pero sí son pruebas fuertes, David. Una mujer que es bella, pues muchos que no somos muy agraciadas somos su hija, esa le dieron todo, cuerpo, cara, ojos azules, ya sabes, ¿no? ¿Qué pegue tiene? Pero a mí una vez me tocó y me dijo, a mí se me hace muy difícil porque no hay un hombre dice, me molestan sus miradas libidinosas, dice, y yo cuando se acerca un hombre, dice, no se me acercan con buenas intenciones. Y ya la muchacha tenía como 35 años. Entonces, oh, mira, y uno que probablemente la podemos envidiar, ¿no? Entonces, o los que tienen dinero y son buenas personas, también me tocó ver, este, acosados, amenazados, secuestrados. Entonces, sí son pruebas de cómo manejar las cosas. A veces no son dones, no son facultades, hasta la mediunidad también se da a veces por prueba, y casi la mayoría es por prueba, porque cuando se tiene poder ahí es donde eso está como el que dicen, ¿no? En la pobreza, en la cárcel y en la necesidad se conoce realmente el verdadero carácter de unos y de otros también. Ay, no, yo nunca lo hubiera, no sé. ¿Tú qué harías en el lugar? Pues probablemente lo mismo, porque vendría de donde tú vienes, cómo te educaron, tus mismas circunstancias. Entonces, pues es nada más que sí, sí son pruebas. Donde estemos, son pruebas. Gracias, es mi aportación. Bien, bien, gracias. Sí, cuando nos enfocamos mucho en la parte esta de la riqueza, por ejemplo, sería bueno revisar qué es lo qué hay respecto a mi percepción con respecto a la riqueza. Por ejemplo, el otro punto, por ejemplo, entender mucho que todos tenemos dones, facultades, habilidades, o sea, riquezas del tipo que sea. Puede ser la belleza, puede ser la simpatía, puede ser que hablo muy bien, puede ser
etcétera, que escribo bien, que tengo capacidad para empatizar, para hacer amistades, lo que sea. Lo importante es que esos dones sean utilizados para ayudar en la evolución del prójimo y para que pueda, digámoslo así, catapultarse al encuentro más cercano con lo que llamamos Dios, con su propia naturaleza interna. Eh, Edgar Cayce manejaba los dos aspectos y otras corrientes también. El cuarto camino, creo que también de Gurdjieff. Se habla mucho de la parte de la individualidad que tiene que ver con el yo divino, que el yo consciente, el yo real, y la parte de la personalidad. Entonces, la personalidad ciertamente está aprendiendo, pero nuestra individualidad, nuestro yo soy, nuestra conciencia eterna, tiene capacidad para ayudarnos a discernir. Debemos enfocarnos mucho al aspecto siguiente. Todos los dones, cualidades y habilidades y facultades que tenemos es ponerlas en manos de nuestra divinidad, de nuestro Dios interior, de nuestro Padre universal, y que Él dirija el proceso. O sea, nosotros somos, no poseemos, digámoslo así, por derecho propio, esas facultades. Hasta cierto punto nos hemos esforzado, pero sin Dios y sin ese poder interior no podríamos siquiera tener un cuerpo. Entonces creo que la clave tiene que ver con esa entrega total. Recordar que inclusive si tengo un plan, una misión, voy a tener la capacidad de encontrar ese plan, esa misión y también los recursos que me hagan falta. Pero en un momento dado se va a poner a prueba si nuestra intención es auténtica. O sea, si quiero servir, pero que no me afecte mis, por ejemplo, mis intereses económicos. O sea, ahí ya estoy poniendo posiblemente un pero, un bloqueo. Y puede ser que sea válido, inclusive, que uno diga, bueno, voy a servir hasta aquí, o voy a servir de mi tiempo 2 horas a la semana, por ejemplo. Pero lo cierto es que si hicimos una propuesta de un plan mayor, nosotros mismos estamos empequeñeciendo el alcance de nuestro plan en la vida real. Entonces nos quedamos limitados. Al regreso a la esfera espiritual nos daremos cuenta de que, chin, no me di cuenta o simplemente es una prueba que tengo que volver a experimentar. Entonces hay que confiar mucho en ese poder mayor y confiar en que lo que sea para nosotros nos será dado, pero no para poseerlo. Porque muchas veces hay un miedo a la escasez, por ejemplo, a la escasez, a la riqueza. Y ese miedo tiene que ver con miedo, por ejemplo, al tener riqueza, a pervertir mi plan de vida. Y a la pobreza, miedo a volver a sufrir, por ejemplo, la limitación que en alguna experiencia pasada pasé como expiación. Entonces hay que saber discernir qué es el sentimiento que aflora en los diferentes retos y oportunidades que la vida da. ¿Vale? Bueno, yo los dejo de tarea todo este comentario que externé. Dice el hombre en el mundo. ah, bueno, aquí bien bonito. Dice, un sentimiento de piedad debe en todo momento animar el corazón de los que se reúnen bajo el amparo del Señor e imploran la asistencia de los espíritus buenos. Este sentido va a relación con lo que comentamos. Ese sentimiento de piedad se refiere básicamente al sentimiento de reverencia, reverencia a la vida, reverencia a nuestra propia existencia, reverencia a nuestra propia misión, el valor que tenemos de simplemente ya estar aquí y que estamos bajo el amparo y la conducción del poder superior. A implorar esa asistencia a los espíritus buenos, nos referimos a nuestros mentores, guías, hermanos mayores, ángeles guardianes, que procuran el cumplimiento de nuestra misión o plan de vida. Entonces, esta piedad se refiere a esa reverencia sutil, a ese cobijo, a esa confianza, ¿no? Elevad vuestro espíritu hacia aquellos a quienes convocáis, a fin de que al encontrar en vosotros las disposiciones necesarias, ojo, puedan esparcir en abundancia la semilla que debe germinar en vuestros corazones y producir en ellos frutos de caridad y de justicia. Aquí la palabra clave tiene que ver con que encuentren en nosotros las disposiciones necesarias. Ya tenemos un proyecto, cambiar nuestra vida, salir del letargo, superar la prueba,
del vicio, del dinero, del sentido posesivo del dinero, del egoísmo, del orgullo personalista, de lo que sea. Finalmente, la única manera en la cual nuestros guías, mentores, quien sea, del plano superior, puede ayudarnos es que encuentren en nosotros las disposiciones necesarias. Y a esto se refiere cuando hay alineación, cuando hay sintonía, cuando hay congruencia y coherencia entre lo que deseamos y lo que estamos dispuestos a realizar, en lo que estamos manifestando que estamos queriendo realizar, pero en manifestación, o sea, no nada más con las palabras. Muchos de nosotros caemos en ese error de decir, bueno, Dios, dame luz para encontrar mi camino, o dame el dinero para realizar este proyecto, o dame la posibilidad de superar esta enfermedad para que así ya esté al 100%. Y eso no es así, nunca va a ser así, es al revés. O sea, la fe se manifiesta no teniendo todavía la satisfacción, el dinero, la salud al 100%, haciendo un esfuerzo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo genera crecimiento del espíritu. Hay un video por ahí que me causó gracia de que habla de que los retos y las dificultades es bueno que las tengamos porque la parte neocórtex o la parte frontal del cerebro, en la medida que desarrollamos fuerza de voluntad y superamos nuestras dificultades, en esa medida tiene mayor potencial para superar otras dificultades parecidas y aún mayores. Pero en la medida que no tenemos como templado el músculo del neocórtex, el frontal, porque regresamos, rehuimos las pruebas o nos atemorizamos, nos acobardamos o hacemos complacencia en la flojera, esa capacidad que se plasma en el cerebro como nervios, como circuitos cerebrales, se queda inutilizado. Entonces la persona se queda pequeñita. Por eso se dice que en las pruebas mayores el espíritu se templa y crece mucho más. Es decir, hasta las pruebas y dificultades, del tipo que sea, de discernimiento, de fuerza de voluntad, de capacidad de amor y entrega, son tan poderosas y necesarias porque nos conforman como espíritus poderosos, sabios y amorosos. Si no hubiera esas pruebas, no avanzamos. Por eso es necesario disposiciones necesarias. Imaginen ustedes que ustedes son ángeles guardianes o guías, con bastante madurez y experiencia en la tierra, y se les da el don de que ahora ustedes van a ser ángeles tutelares, ángeles de la guarda de alguien, o de una familia, o de un grupo, por ejemplo. Si ustedes van y no encuentran que haya coherencia en el grupo, en la persona que quieren ayudar, que dice una cosa y hace otra, o no hay disposición real, porque ora pidiendo, pero a la mera hora no confía y no hace el esfuerzo. No se requiere un gran esfuerzo. Por ejemplo, la fe tiene el poder de crear realidades, pero esa fe se templa obviamente en la palabra, pero más en la acción, en lo concreto, la evidencia de lo que realmente decimos que queremos y que somos. Entonces debemos de pensar así. Por eso Dios no nos da el 100%, o sea, Dios por decirlo de alguna forma. Por eso no se nos resuelven los problemas de la noche a la mañana o únicamente porque oremos. ¿Por qué? Porque entonces estarían fallando los de arriba en complacernos en todo lo que pidamos cuando no hay disposición realmente nuestra, de nosotros. Entonces, cuando hay esa disposición y hay esa sintonía, es como la alta tensión que necesita una antena suficientemente de calibre grueso para que no se queme. Entonces, la alta tensión de un relámpago, de un rayo, necesita de un instrumento suficientemente robusto y a la misma vibración que lo de arriba, para que lo pueda soportar y pueda bajar. Si no hay disposición, no hay la ayuda como nosotros la queremos. Obviamente la ayuda siempre está. La ayuda es a nivel telepático. Se le sugiere tener paciencia, tener resignación, tener confianza ante una prueba adversa muy difícil, pérdida de dinero, pérdida de la vida de alguien amado y querido, pérdida de una empresa, te sacaron del trabajo y tienes 10 hijos que mantener. Bueno, pues yo soy medio exagerado, pero puede ser. Vean el caso, por ejemplo, de los hermanos de Venezuela. Es una prueba muy dura, muy grande.
Sin embargo, la disposición hecha realidad permite la asistencia en mayor medida. No se dice que no se ayuda, siempre se ayuda, pero nos permite crecer. Entonces dice, no los coloqué al margen de las leyes de la sociedad donde están condenados a vivir. No estamos fuera de las leyes que hay que cumplir, pagar impuestos, trabajar, atender a la familia, X. O sea, no nos colocaron fuera de las leyes de los seres terrenos. De ninguna manera, dice, aprendan a vivir como los hombres de su época, como deben vivir los hombres, o sea, las personas, ciudadanos, personas honestas. Entonces, están todos llamados a tomar contacto con almas de diversa índole. O sea, todos ustedes y yo estamos convocados a tratar y a lidiar, entre comillas, con otras personas que inclusive son antagónicas o no congeniamos del todo, de caracteres opuestos. Se nos sugiere que no choquemos con ninguno de ellos con quienes nos encontremos. Aprendamos a ser alegres. Cuesta mucho, pero hay que aprender. Aprendan a ser felices aún en medio de todos ellos, pero que tu alegría sea la que provenga de una conciencia recta. Entonces siempre hay bajones, no siempre vamos a estar ahí como la mazorca, ¿no? Con los dientes exhibidos, pero sí debemos de aprender a que todo tiene un propósito, todo está bien y todo está para bien. Y esa disposición atraerá bienes mayores, bendiciones mejores. La virtud no consiste en revestirse de un aspecto lúgubre y severo. La virtud no es estar así como encerrados, ni agachando la cabeza, ni en rechazar los placeres que tu condición humana te permite. O sea, hay ciertos placeres que como seres humanos podemos vivir y disfrutar. Basta con que te dediques todos los actos de tu vida al Creador, sea lo que hagas, que te ha dado esta vida. Basta con que cuando empieces o acabes una obra, eleves tu pensamiento a ese creador y le pidas en un impulso del alma, ya sea tu protección para alcanzar el éxito o su bendición por la obra concluida. Es decir, voy a iniciar esta actividad, voy a hacer esto, así sea algo de trabajo, lo pongo en tu nombre, lo confío a ti, pido tu asistencia para que logre el éxito. Y si no, que aprenda lo que tenga que aprender. Y agradezco tu bendición porque la obra fue concluida. Te doy las gracias. Sea lo que fuere que hagas, remóntate al origen de todas las cosas, es decir, al Creador, al Padre, al Poder Superior. Nunca hagas nada sin que el recuerdo de Dios venga a purificar y a santificar tus propios actos. Es como un estado de conexión, de alineación. No es algo mojigato, religiosón, así como fuera de onda. O sea, estamos confiando y confiamos en ese poder y nosotros somos extensión de ese poder, depositarios de cierto poder. La perfección reside por completo, como se ha dicho, en Cristo en la práctica de la caridad absoluta. Es aprender a conducirnos, a fluir, a empatizar, a fluir como el agua que no choca con las rocas, las bordea y sigue adelante. Dice, el hombre que viviese aislado, y ojo para aquellos que intentamos estar aislados, no tendríamos cómo practicar la caridad. Solamente en contacto con nuestros semejantes, en las luchas más penosas, encontramos la ocasión de llevarla a cabo. Así pues, aquel que se aísla se priva voluntariamente del más poderoso medio de perfeccionarse. Si no tiene que pensar más que en sí mismo, su vida es la de un egoísta. Es decir, pienso todo el día en mi propia conveniencia, en mi propio beneficio, en mi propia sobrevivencia, pues eso es una vida de egoísta, porque no estoy pensando en nadie más. O sea, mi vida me despierto y es para mí, para estar bien yo, cómodo yo, sano yo. Entonces, pues es una vida de un egoísta. Véanlo así. Dice, dice, no es necesario que para vivir bajo el amparo de Dios te mortifiques con el látigo, con el cilicio, te cubras de cenizas. No, y otra vez no. O sea, no es necesario martirizar al cuerpo, ni degradarte, ni envilecerte, ni humillarte. Esa humillación no se busca así. Entonces, aquí terminaría, bueno, cuida el cuerpo y el espíritu, se refiere precisamente a eso. No hay necesidad de mortificar al cuerpo. Cosa muy común en algunas religiones donde
vemos creo que en la Semana Santa y vemos maceración del cuerpo, o sea, daño al cuerpo y cosas bárbaras. Hay un sistema de los ascetas que quieren aniquilar el cuerpo y el de los materialistas que quieren aniquilar el alma. Y ni uno ni el otro. Tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Y tenemos que tratar y alimentar tanto al cuerpo, cuidarlo, reverenciarlo, protegerlo, no mimarlo, como lo hacemos con el alma, porque uno y el otro son necesarios. Estamos hechos de cuerpo y de alma o de espíritu. Y ya para terminar, dice, no castiguéis al cuerpo, no castiguen al cuerpo por las faltas que tu libre albedrío lo indujo a cometer. El cuerpo es un instrumento, es un servidor. No tenemos por qué dañarlo todavía. Nosotros lo provocamos. Lo inducimos a tomar bebidas alcohólicas, a consumir tabaco y otras cosas, y al rato el cuerpo no quiere dejarlos. Pero ¿quién lo hizo? Primero nosotros. Somos responsables, nosotros, como el caballo mal dirigido lo es por los accidentes que causa. El cuerpo es un caballo, pero también es el templo de Dios vivo. ¿Acaso seréis más perfectos si martirizas tu cuerpo, pero eres menos egoísta, menos orgulloso y más caritativo para con los demás? O sea, el hecho de martirizar tu cuerpo te hace mejor persona, te hace menos orgulloso, más caritativo, más empático. Pues no, el cuerpo es un instrumento, es un servidor. Hay que respetarlo, hay que cuidarlo, pero no engolosinarlo, no darle de más. Hay que cuidarlo. Dice, la perfección no consiste en eso, en lo anterior, en lo que aquí comentamos, sino en las reformas que puedas hacer y experimentar en tu espíritu. Así pues, aquí lo dice, doblega, somételo, humíllalo y mortifícalo, pero a la personalidad. O sea, aquí se refiere propiamente a esa entidad que normalmente tiende a ser orgullosa, egoísta, se quiere salir con la suya. Ese es el modo de hacerte dócil a la voluntad superior y el único que conduce a la perfección. O sea, no complacer al ego, la personalidad, es aprender a conducirla, alinearla al yo divino. Y aquí dice George, Espíritu Protector, París 1863. Y bueno, aquí estaríamos terminando. Ya para la próxima sesión, el capítulo 18, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y arrancaríamos ya la secuencia última de este estudio, de este libro. Y vamos a cambiar la metodología. Entonces invitamos a todos a que puedan incorporarse en estos estudios. También les comento, por ejemplo, si quieren encontrar los capítulos que están grabados en YouTube, le ponen CEDEC MX, CEDEC espacio MX, C de casa, C, MX, y el número, por ejemplo, ahorita estaríamos como en el número 47 y en automático les da los capítulos que hemos estudiado. Entonces, miren, por cuestión de tiempo, aquí vamos a terminar y yo les pido a los compañeros que están conmigo que se queden para si hubiese algún comentario, algún punto de vista y ya podríamos platicar con un café en la mano. ¿Vale? Entonces, gracias a todos. Aquí vamos a cerrar la instrucción. Esperemos que les pueda ser útil. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, la pueden anotar allí en el texto de YouTube. Por lo pronto, aquí le paramos y gracias a todos por acompañarnos. Gracias.